también aplicada a la gestión de riesgo de desastre, ambiente y arqueología, profesor en el manejo de drones de imágenes obtenidas por estos. Él es maestro en ciencias por la Universidad Tecnológica de Monterrey, magíster en prevención en riesgos laborales y ambientales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A nuestro expositor se le recuerda que tiene 20 minutos para realizar su exposición y se le avisará con 5 minutos de anticipación al término de la misma. Bienvenido, mi comandante. Gracias por la presentación y buenas noches. ¿Se ve mi pantalla, Alvarado? Bueno, voy a iniciar mi presentación. Voy a compartirles el proyecto que viene trabajando y desarrollando el Instituto Geográfico Nacional en el contexto del programa Antártico Peruano. Nosotros estamos trabajando por 2 años consecutivos en el monitoreo, el seguimiento del comportamiento del glaciar Xenofo, este es en la isla Rey Jorge, en la Antártida. Lamentablemente por las condiciones que todos conocemos, no ha habido una campaña 28 en este verano austral. Sin embargo, esperamos de que en este año, en diciembre, en este verano, podamos salir adelante con continuar el monitoreo de este glaciar. Antes de iniciar quiero compartirles este pequeño video para que tengan un poco idea de cómo es la configuración del lugar. De verdad es bastante impresionante y con esto van a entender mejor todo el ecosistema en el cual se encuentra este glaciar y bueno, en los glaciares. El IGN tiene ya más de 30 años participando en estas campañas, sacando adelante diferentes proyectos, actualizando cartografías, generando cartografías en diferentes escalas. En estos últimos 3 años decidimos llevar tecnología remotamente pilotada, más conocido como drones, RPA, UAV, como mejor los entiendan, y nos concentramos con el glaciar Xenofo. El glaciar Xenofo se encuentra inmediatamente colindante a la base Machu Picchu. Y todo esto nace por la siguiente razón. Fíjense que esta parte del video, ese corredor es el glaciar Xenofo. Lo curioso es que cuando llevamos drones la primera vez en la campaña 25 fue con un poco de, siguiendo un poco los mitos relacionados al respecto de que por un tema del frío, las baterías, no se podían utilizar los equipos y no podíamos comprometer un proyecto si no sabíamos si iba a suceder. Entonces, en el contexto del proyecto anterior a este del monitoreo, me refiero del glaciar Xenofo, llevamos equipos RPA para ver cómo se comportaban y si era posible poder escalar el ámbito de vuelo en las zonas aledañas y con eso poder tener la certeza de que podíamos presentar un proyecto en el cual necesitábamos generar modelos digitales de elevación, en este caso de este glaciar, y por algo adicional. Las personas que ya venían visitando esta zona de trabajo, me refiero al ejército peruano con todo el equipo, la compañía antártica, comentaban de que la lengua del glaciar, de ese corredor, llegaba hasta el mar. Y cuando llegó la primera vez, no llegaba hasta el mar. Entonces, la verdad que no lo creía mucho. Y bueno, a la vista puede ser subjetivo, pero para ejercicios de esta naturaleza de monitoreo y control en un contexto de investigación, lo subjetivo no funciona y lo objetivo es el control y el monitoreo. Entonces decidimos plantear como proyecto en la campaña 26 el monitoreo de todo este corredor. Y a esto es lo que me refería. ¿Ven esta zona que se ve una laguna? Bueno, comentan el equipo técnico del ejército que venía anualmente a darle mantenimiento en la esquina inferior derecha. Ven esa punta, se llama la punta Crepín, ahí está la base para tener una idea del tamaño, me refiero a la escala de este lugar. Toda esta zona donde ustedes ven donde hay una laguna, comentan estas personas que les digo, de que el hielo llegaba hasta el mar, imagínense. ¿Y saben qué? Y si lo creímos, miren esto.
Este es un video del año 2018. Esta es la lengua glaciar y aquí está la laguna, se ve. Pero ahora vamos a ver el 2019. Siendo un video, miren. ¿Se dan cuenta de esas grietas como si fueran cortes? Bueno, eso lo ocasionan las piedras cuando se calientan. Increíble. Y ahora miren el 2020. O sea, ya esa coloración marrón es del suelo. O sea, me refiero de lo que se encuentra debajo del casco, me refiero de la cobertura del hielo. Entonces, con todo esto, ya con la solidez y el conocimiento y con toda la información, pudimos crear todas estas hipótesis y plantear el proyecto, y como objetivo principal, ¿no?, decidimos generar este modelo digital de elevación en la campaña 26, me acuerdo, y lo planteamos para un escenario por lo menos de 10 años para ver qué pasaba y cómo se comportaba. Y también quiero mencionar de que este equipo de trabajo es multidisciplinario. También participan compañeros de instituciones como el ANA y el CENAMI, donde tenemos especialistas en glaciología. Entonces, básicamente nosotros generamos la base, es una base cartográfica, ¿no?, una base cartográfica oficial, y sin olvidar, sin perder en cuenta el componente geodésico. O sea, todo esto está directamente relacionado con la geodesia porque estamos hablando de precisión. Entonces, esto funciona así. Adicionalmente, otros objetivos que más adelante los voy a comentar rápidamente, que no es el centro de gravedad de esta presentación, pero vamos a hablar de un poco de la red pasiva que hemos generado alrededor de la isla Rey Jorge, para poder hacer mediciones anualmente del comportamiento de la tectónica, también para estudios posteriores, y otras ortofotos en las zonas donde ya se perdió la cobertura de hielo, que es un trabajo también en paralelo con nuestros compañeros del IGEMET, los cuales están desarrollando su cartografía geológica. Nosotros igual les brindamos la base y sobre eso ellos pueden trabajar. Bueno, ¿en qué consiste la metodología? Lo que vamos a hacer es fotogrametría aérea empleando tecnología RGB. Quiero mencionar de que la cámara o el sensor, como queramos entenderlo, es un sensor RGB, equipos comerciales, ¿no? Claro que si tuviéramos equipos de mayor, hubiésemos tenido equipos de mayor performance, hubiésemos cubierto mayor cantidad de área, pero hay un detalle. Las condiciones del tiempo en la zona de trabajo son altamente violentas. ¿A qué me refiero? Las misiones de vuelo no pueden durar más de 20 minutos. Entonces, para llevar a cabo estos trabajos, en cada lugar, en cada sector donde vamos a trabajar, donde vemos estos números, que son los polígonos que, como pueden ver, están correlacionados entre sí, teníamos que tener comunicación con el DIRMA. El DIRMA es este grupo de trabajo de la Fuerza Aérea que también nos acompaña y tienen a cargo el monitoreo de las condiciones del tiempo y ambientales. Entonces era súper delicado, ¿no?, en el sentido que llegábamos a los lugares de despegue y ellos nos avisaban las ventanas que teníamos para poder realizar los vuelos. Entonces, inclusive en algunos casos tuvimos que cancelarlos porque el viento literal se lleva el equipo, ¿no? Toda la misión hubiese sido un fracaso. Entonces aquí estamos viendo los 6 polígonos que cubren el área del objeto principal de este trabajo. Este es el corredor del glaciar Cenotco, y como pueden ver, las misiones de vuelo son a diferentes alturas. ¿Por qué? Porque también sucedió de que buscando modelos digitales de elevación para calzarlos o tenerlos de base en nuestros programas de vuelo, por la zona que por lo general tiene alta nubosidad, los modelos tenían demasiadas perturbaciones, entonces no podíamos crear a un modelo perturbado para poder enviar nuestro equipo siguiendo el terreno. Entonces básicamente tuvo que ser manual, haciendo vuelos manuales, calculando las alturas, y de acuerdo a eso, como ven aquí en el cuadro de la izquierda, si se fijan, las alturas de vuelo van cambiando, y esto tiene que ver también directamente con una relación del tamaño del crucero. Entonces la separación del equipo de vuelo montado con el sensor tiene que ser lo más uniforme. ¿Para qué? Para que al momento que procesemos se mantenga la misma calidad en toda la imagen. Bueno, entonces hablé hace un momento del componente de los puntos geodésicos. Como pueden ver, aquí está la distribución. Seguramente alguien me va a decir, sí, pero los puntos no están totalmente distribuidos en el área. Lo que pasa es que no se puede caminar. Eso también es un problema, ¿no? Y bueno, tuvimos que hacer varias pruebas para
poder llegar a distribuir estos puntos de control en una zona también, o en zonas que no representen peligro, porque la verdad es peligroso caminar en esta zona porque es inestable. Aquí estamos viendo algunas imágenes de campo, de cómo fuimos llegando a los lugares, y esto que vemos a continuación, esta imagen de perfil con los números, representan las misiones de vuelo y lo que les comenté hace un momento, las diferentes alturas. Entonces, estas diferentes alturas asociadas a la configuración del terreno. Lo vemos del otro perfil y la distribución de algunos de los puntos de control que mencioné hace un momento. Bueno, como productos, nuestros modelos digitales de elevación, en la campaña 27, que fue el año pasado, hemos ya obtenido el segundo escenario. ¿Esto qué quiere decir? Que en la campaña 26 iniciamos el monitoreo con la misma metodología, los mismos parámetros, la misma distribución de puntos de control, para que todo sea igual. En la campaña 27 de igual manera. Esta es una vista en 3 dimensiones de la ortofoto de todo el corredor que ustedes pueden apreciar. Y les voy a mostrar algo, simplemente algunas vistas. Aquí vamos a hacer un versus muy sencillo. Y no es necesario ser un especialista en análisis de imágenes para darnos cuenta de algunas cosas. Miren esto. Si se fijan en la imagen de la izquierda, donde se ve la laguna, donde está la flecha amarilla, que está apuntando exactamente al mismo lugar del escenario del año 2020, y si también se van a dar cuenta de que en la imagen de la derecha hay unos colores, unas tonalidades marrones, y esas tonalidades marrones refieren al suelo, o sea, estamos hablando de la pérdida de la cobertura. Miren, esta es un acercamiento, año 2019, año 2020, y podemos apreciar con mayor, miren, admiración y hasta miedo, en buen sentido de la palabra, que las tonalidades, como les dije, que han cambiado, es básicamente, ¿por qué? Porque ya se está apreciando el suelo de arriba. Otra parte, una zona más adicional, como pueden ver, esta es mucho más evidente, y como les decía, esas líneas que ustedes pueden ver que se ven como unos corredores de tonalidad marrón, es el suelo. O sea, esto cada vez está perdiendo más dimensión. Al final, una vez obtenido el escenario 26, que vendría a ser el escenario 1, y luego lo contrastamos con el escenario 27, nos dimos cuenta de esta triste realidad. Lo que estamos viendo en color rojo representa a la pérdida, y bueno, en algunas zonas donde vemos la coloración verde, ganancia, pero en realidad esa ganancia es básicamente por acumulación de nieve y no de hielo. Cuando terminamos este sector, también salimos a hacer otros vuelos a otras zonas y a un glaciar colindante, que es el glaciar Lange, porque ese es nuestro segundo objetivo, en base a que la metodología funcionó. Entonces el propósito del IGN es que esta metodología la vamos a estandarizar y que sea un método efectivo para poder hacer modelaciones de esta naturaleza, porque es muy importante, y no tenemos que perder en cuenta el factor humano. Esta es una zona de alto riesgo donde nadie se quiere caer, de verdad. O sea, es altamente peligroso. Les muestro un ejemplo más del sector Lange, que es el glaciar vecino, y como pueden ver esa coloración, esto es RGB, ¿no? O sea, es una foto de 3 colores, un óptico. Pueden ver ese color marrón, que es justamente la tierra y las piedras que ya están sobre la masa glaciar, y con el calor, el aumento de la temperatura, imagínense cómo poner un cuchillo caliente sobre mantequilla, algo así. Este es otro sector, la zona del Petrel Gigante, que cuando fuimos a colocar un punto geodésico descubrimos una zona de anidamiento de una especie que lo comento rápidamente, se conoce no mucho, y tiene un tiempo de vida de aproximadamente 60 años. Esta ortofoto me gusta mucho, la bautizamos Huiracocha, y el día que la volamos se registró la temperatura más alta en Antártida en los últimos 50 años. No lo sabíamos hasta cuando regresamos y lo vimos en las noticias. Y miren esto, o sea, esta es una demostración evidente del cambio climático con toda su violencia, ¿no? Miren cómo podemos ver en la parte inferior la lengua glaciar, el derretimiento, y cómo va empujando
básicamente el sedimento hasta el mar. Y esto es una pequeña demostración de todo lo que pasa. Tuvimos la oportunidad también de llegar a un sector que se llama Monteflora. Es la primera vez que el Perú llegó a este lugar, a la base argentina Nueva Esperanza. Aquí trabajamos en conjunto con el IGMED. Nosotros le generamos la base cartográfica ajustada con puntos de control para que ellos puedan desarrollar sus estudios asociados a la geología, básicamente sus cartografías geológicas. También quiero resaltar de que este trabajo de monitoreo en sus dos primeros escenarios ya los hemos publicado, ¿no? Gracias al trabajo también y al apoyo de otros investigadores. Y el monitoreo y el estudio y el entendimiento también del comportamiento se encuentra en revisión, en una revista científica brasilera, en donde ya se describen todos estos, las variables que están asociadas a esta problemática, que básicamente sabemos todos que es el cambio climático. Quiero precisar como conclusiones al respecto de esta metodología que se viene utilizando ya hace varios años en todo el mundo. Es objetiva, pero nos permite repetir las mediciones, los ejercicios y mantenemos los mismos parámetros. Eso es importante, mantener los mismos parámetros para poder llegar a contar con la misma calidad de productos. Reducir la exposición al peligro es muy importante. Cuando uno va al campo, nosotros, todos los que estamos presentes en esta exposición, que de alguna manera estamos asociados a la ciencia de la tierra, sabemos claramente que cuando vamos al campo siempre nos invade una emoción de querer cumplir las tareas o los trabajos específicos que vamos a hacer y quizás algunas cosas más. Y a veces dejamos de lado o perdemos de cuenta el factor peligro. Entonces, la metodología planteada contribuye justamente a reducir esa exposición y que las campañas continúen su flujo normal. Reducir el impacto, también reducir el impacto, pero ¿qué impacto? O sea, el impacto de caminar en el glaciar. O sea, caminar en el glaciar, hablando del glaciar Sinopco, también tiene un impacto. Entonces, de esta manera contribuimos a reducir ese impacto. Hablando de lo rentable, económicamente hablando, sí. Con esto no quiero decir que la metodología es mejor que digamos, utilizar imágenes satelitales o algo por el estilo. Esto no la reemplaza, es simplemente una metodología adicional, opcional, en base a algunas consideraciones, como por ejemplo el área que queremos trabajar, la resolución a la cual queremos llegar, el peligro que puede ocasionar, hablando de este sector, moverse en este corredor. Entonces, eso también, si hacemos un cuadro económicamente hablando, es económico, ¿no? O sea, se refleja en que la prevención es más económica que la respuesta, ¿no? Temporalidad. En lugares como estos, en donde las condiciones del tiempo son cambiantes y donde solamente tenemos ventanas de iluminación en el verano austral de 2 meses, 3 meses, las imágenes a veces satelitales quizás no nos puedan ayudar mucho, y es importante de que tener esta tecnología en una ventana pequeña de tiempo, hablando de 1 mes, de 2 semanas, puedo levantar los datos que yo necesito para continuar con mis investigaciones, para seguirlas. Otra cosa también que quiero mencionar es la versatilidad de los equipos para poder montar diferentes sensores, ¿no? En este caso el ejercicio fue con un sensor RGB, pero ahora, hoy en día, la tecnología va cambiando y los equipos nos permiten modificar, colocar diferentes sensores, ¿no? Hablando de sensores LIDAR, multispectrales, hiperespectrales, cámaras térmicas, etcétera, etcétera. Y justo al respecto, quiero también comentar de que estamos a la espera de que se lleve a cabo la siguiente campaña, me refiero a la campaña ANTAR 28. Y bueno, la intención de nuestro proyecto en este caso es, además de continuar con nuestro monitoreo de la manera que la he explicado hace unos minutos,
sumarle un sensor adicional, estamos hablando de un sensor LIDAR aéreo. Un sensor LIDAR aéreo porque vamos a comparar la precisión de las metodologías. Yo quiero generar una nube de puntos a partir de un haz de luz, me refiero LIDAR. Y bueno, y con eso vamos a discutir también y concluir con cuál metodología nos quedamos para continuar con este tipo de monitoreos. Y por supuesto, escribir la publicación correspondiente. Creo que estoy dentro del tiempo, ¿no, Alvarado? Sí, sí. Bueno, gracias por su tiempo, por su atención. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Y gracias por la invitación a este congreso. Gracias. Gracias a usted también, mi comandante. Ahora le haré llegar las preguntas hechas por nuestros participantes. La primera pregunta que hace Francis Wegner Cárdenas Galarza es: ¿qué software utilizaron y cuánto tiempo se demoró todo el procesamiento? Ok, me imagino que software para el procesamiento, debe preguntar el participante. Bueno, el software que utilizamos para procesar, bueno, usamos dos softwares. El primer software que llevamos en el lugar del campo con nosotros es el Agisoft. Hay varios software, ¿no? O sea, les voy a comentar, pero no es que yo esté haciendo la promoción a un software, pero les voy a decir lo que usamos. Agisoft lo utilizamos porque para poder activarlo no necesitamos una cuenta en internet y nos permite ver si las fotos han sido tomadas en su totalidad, si hemos completado los polígonos, si han estado bien orientadas, si le damos un procesamiento rápido en campo, ¿no? Vemos que todo pegó bien, ya queda. Con eso lo llevamos ya a gabinete y bueno, eso lo hacemos, en este caso utilizamos el programa Pix 4D. Si no me equivoco, un promedio de 2.500 fotografías. El tiempo de procesamiento en calidad alta, para no perder el tamaño de píxel, es aproximadamente, con las computadoras que contamos, 24 a 30 horas. Sí. Bien, también tenemos otra pregunta de Garro Yamir. ¿Las curvas de nivel generadas por el DEN son a nivel de suelo o de la cobertura glaciar? Adicionalmente, ¿se obtuvo algún otro producto cartográfico? ¿Se plantea posteriormente realizar estudios batimétricos en la zona o ya se están realizando? Ya, vamos por partes. Batimetría, el IGN, nosotros no trabajamos con batimetría. El DHN, comento, tiene un sistema que pertenece al buque Carrasco. Es una embarcación pequeña que la llevan, la mueven en toda la ensenada y sí tienen la batimetría de toda esta zona, ¿no? Como comenté, ese no es nuestro... nosotros no trabajamos con batimetría, pero sí hay batimetría. Y la otra pregunta sobre las curvas y la superficie. Las curvas son de la superficie del hielo. O sea, no estamos trabajando con algo como un radar que pueda penetrar. Me refiero a estos radares portátiles que se van caminando y van traqueando y tienen esta posibilidad de penetrar, ¿no es cierto? No, nosotros no hemos trabajado con eso. Precisamente estamos trabajando RGB, puntos de control, entonces es un modelo digital. El modelo digital de elevación puede ser de superficie de terreno, ¿cierto? En este ejercicio es un modelo digital de elevación, en este caso es de superficie, o sea, es todo lo superficial. Entonces las comparaciones son de esta resta de un escenario con el otro para poder ver esa pérdida o ganancia de la estructura, hablando propiamente dicho del hielo sólido. Bien, tenemos la pregunta también de Salazar Ronald. Dice, ¿en qué forma influyeron las condiciones climáticas en la operatividad de los equipos y por ende en el resultado del producto final? Ya, sí afecta en la operación, es verdad, y en el producto final no. A ver, voy a regresar. ¿A qué me refiero? En la operación, por ejemplo, los equipos que llevamos en esa ocasión fueron los Phantom 4, que todos conocemos, que son comerciales, que las baterías, una buena batería puede durar 24 minutos, 25 minutos, siendo conservador en su operación. Pero, hablando de que si 24 minutos es el 100%, nosotros las utilizamos como el 70%, o sea, quiero decir, aproximadamente los vuelos de 18, 19, 20 minutos como máximo,
¿Por qué? Porque no duraban como en un escenario normal, ¿no? Hay un detalle aquí, el detalle es de que no estamos en altura, eso también hay que considerar. Cuando vemos hielo, lo primero que pensamos es altura, pero aquí no estamos en altura, estamos a 0 metros, a 8 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos un factor simplemente que es el frío. Eso es bueno, porque no es lo mismo, por ejemplo, que volemos un glaciar en montaña que volar en un glaciar en la Antártida. En la Antártida se comporta mejor que si vamos a un glaciar de montaña. Al final no afectaron los resultados de nada, porque como mencioné hace un rato, las misiones fueron pequeñas en realidad, ¿no? O sea, pequeñas de duración de tiempo y también hablando en área, en hectáreas, fueron de 200, 180 hectáreas, justamente para, en previsión de estos cambios que comenté bruscos de tiempo, que no dan mucho chance para que cancelemos y regresemos. Nadie me lo ha preguntado, pero lo voy a comentar. Yo recomiendo para este tipo de ejercicios de esta naturaleza utilizar multirotores. ¿Y por qué? Porque los multirotores, ante alguna situación inesperada, hablando de un cambio de condiciones climatológicas, todavía me da cierta oportunidad o ventaja de reaccionar y yo poder cancelar una misión y traerlo manual. Si yo me voy a gran envergadura de vuelo con un ala fija, no digo que sea mal, todo bien, pero me corro un alto riesgo de que si las condiciones cambian de manera brusca, ya no tenga esa facilidad de poder cambiar, de poder cancelar una misión, primero porque está súper lejos, ¿no? Y segundo, que es un ala fija, no es un multirotor. Y si me preguntan los VTOLs, que tampoco nadie me ha preguntado, pero lo digo, acuérdense que el VTOL es un equipo que despega y aterriza en vertical, pero cuando está en el aire es un planeador. Entonces la única diferencia es el despegue, el aterrizaje, pero el comportamiento en el aire va a ser igual que un ala fija. Con esto no quiero decir que sea uno bueno o uno malo. Aquí el detalle es la habilidad, el conocimiento del equipo, del operador, de su equipo técnico para poder identificar y decidir qué es lo que voy a usar de acuerdo a lo que quiero lograr. Esa es la habilidad basada en la experiencia, ¿no? No es que sean malos, todos los equipos son buenos. La cuestión es de que yo tengo que saber y entender en base a las condiciones del tiempo, la configuración del terreno y lo que quiero lograr como objeto, como resultado, que voy a enviar. Gracias. Bien, tenemos una última consulta ya que ha despertado la curiosidad de nuestros participantes. Están muy interesados en hacerle preguntas. Dice, se dispone de imágenes satelitales de la constelación Sentinel, con registros todo el año, libre de costo, para realizar levantamientos comparativos. ¿Por qué no los utilizan? Vamos a volver al inicio. La necesidad de nuestro trabajo está relacionada con el píxel que nos interesaba. Entonces hemos obtenido resultados de tamaños de píxeles de 4 o de 3 centímetros. No es que sea malo, ¿no? O sea, no es eso, para nada. Pero para el trabajo que estábamos realizando, y la metodología que queremos probar y demostrar técnicamente hablando que funciona, decidimos emplear equipos RPA, porque otra vez, nuestra intención en este caso está relacionado también al tamaño del píxel. Y bueno, y esto no es una decisión unilateral, también para comentarlo, ¿no? Comenté de que todo este trabajo de investigación es un equipo multidisciplinario, entonces se decide utilizar también tecnología RPA por el tema del tamaño del píxel, está asociado a este estudio de investigación. ¿Por qué? Porque la pérdida de la cobertura no es en metros. O sea, no es que entre un año y un año se perdieron 3 metros de espesor. Son centímetros de la capa. Entonces, es importante para este tipo de estudios la resolución bastante fina del píxel. Le agradecemos, mi comandante, por la amplia explicación que le ha dado a nuestros participantes. A nombre del señor general de brigada, Fernando Portillo Romero, jefe del IGN, le reiteramos la dedicación que ha brindado en su exposición y profundizar los conocimientos acerca de la Antártida, control y seguimiento del glaciar Nosco. Muchas gracias, mi comandante.
Gracias a ustedes, gracias a ti. Muy bien, ahora daremos pase a nuestra segunda expositora internacional de la noche. Ella es la magíster Luisa Sterponi, quien es especialista senior en sistemas de observación de la Tierra, sistemas de información geográfica y diseños de proyectos de investigación aplicada. Ella es licenciada y magíster en biología por la Universidad di Roma La Sapienza. También es magíster en sistemas de observación de la Tierra por la Universidad di Lecce. A nuestra querida expositora internacional le recordamos que tiene 20 minutos para realizar su exposición y se le avisará con 5 minutos de anticipación al término de la misma. Bienvenida, magíster Luisa Sterponi. Muchas gracias. Voy compartiendo la pantalla para ganar tiempo. Primero que todo quiero agradecer muchísimo, expresar mi emoción por participar este año como expositora del Congreso Internacional de Geomática, como representando la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y es por eso también que quiero agradecer la invitación a nombre del representante de la Oficina de UNODC para Perú, Ecuador, el Cono Sur, el embajador Antonino de Leo. Hoy día, un momento que voy a hablar un poco de cómo se pueden utilizar las herramientas de análisis espacial, que son parte de los sistemas de información geográfica, para el control de calidad y los procesos de validación de la información generada para el Estado peruano. Antes de eso, pero quería hacer una pequeña introducción explicando un poco la estrategia global que tiene UNODC y que recién se ha lanzado este año, porque creo que cobra una importancia notable también en nuestro territorio peruano. La misión es de contribuir a la paz, a la seguridad mundial, a los derechos humanos y al desarrollo, haciendo que el mundo sea más seguro frente a las drogas, la delincuencia, la corrupción y el terrorismo. Tenemos varias líneas de acción que tienen que ver con investigación y análisis de políticas, normativa, asistencia técnica, abordando áreas temáticas que son abordar y combatir el problema mundial de la droga, que es el tema que veremos un poco más en detalle hoy día, prevenir y combatir el crimen organizado transnacional, prevenir y combatir la corrupción y los delitos económicos, prevención de delitos de justicia penal y prevención del terrorismo, que todos tienen una cierta conexión entre ellos, ¿no? Y que todos son mirados a través de evaluación y gestión de riesgo, comunicación, innovación, gestión basada en resultados, alianzas y visiones estratégicas regionales, sin olvidar obviamente todas esas componentes transversales que tiene la igualdad de género, derechos humanos y protección de la infancia. En Perú trabajamos en 3 áreas temáticas, que son las drogas, el crimen organizado, justicia penal y prevención de delito y corrupción. Y adentro de drogas están diferentes proyectos y programas, uno de los cuales es el Sistema Integrado de Monitoreo de los Cultivos Ilícitos, que es justamente el proyecto perdón, donde estoy trabajando actualmente. ¿Por qué quise hacer esta introducción? Porque creo que en esta estrategia, que igual me pareció interesante compartir, hay un elemento muy importante que se conecta con los sistemas de información geográfica, y es el diseño de programas y asistencia técnica basada en evidencias sólidas. Y creo que la construcción de política, estrategias, proyectos basados en evidencia sea crucial y muy importante. ¿Por qué? Porque la información basada en evidencia y análisis de datos representa una herramienta que es muy poderosa, especialmente para la toma de decisiones, para que las decisiones sean eficaces y integrales. Y ahí es donde entra en juego el sistema de información geográfico. ¿Por qué? Porque son las herramientas que nos ayudan a generar evidencias. Y ahí entra en juego también otro aspecto importante, que es lo que quiero conversar hoy día, que es la calidad de los datos. Ambos cobran un rol fundamental. La calidad de los datos obviamente va de la mano con la definición, aplicación de estándares, protocolos de interoperabilidad, protocolos de actualización e intercambio, y ahí es donde muchas veces empiezan las dificultades, porque muchas veces ahí es donde tenemos la debilidad de las herramientas a disposición.
al mismo tiempo la calidad es importante porque es una garantía de transparencia. Entonces la presentación de hoy día va a ver un poco el trabajo que estamos haciendo como institución sobre la calidad de los datos. Justamente es el trabajo que estamos realizando a partir del 2020 a través de un nuevo modelo de asistencia técnica acordado entre UNODC, el Estado peruano y la Unión Europea, en apoyo a la implementación del sistema de monitoreo y control de la producción y comercio de cocaína. Es importante esto porque la calidad es necesaria para que los datos puedan ser comparables a nivel nacional, regional y también internacional. Y esto es importante más aún cuando la información que se está generando en sí tiene un impacto regional e internacional, como es el caso obviamente de la superficie cultivada con coca en Perú. La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Droga, que es nuestra contraparte peruana, con todo el grupo de trabajo multisectorial que lidera, a partir del 2020 adquiere la responsabilidad sobre la elaboración y la presentación de los estudios relacionados con la medición de la superficie de coca. Y nosotros, como oficina de UNODC, apoyamos en todo lo que es el fortalecimiento, transferimiento de capacidad, de acompañamiento en los procesos de validación de los resultados, para asegurar el cumplimiento de estándares internacionales. Entonces, en la primera etapa se aplicó el control de calidad y la validación en los datos de los monitoreos del 2018-2019 y está en curso actualmente el del 2020. ¿Por qué quiero hablar de validación? ¿Por qué escogí este tema? No solo porque es lo que estamos trabajando en este momento, sino porque muchas veces no se le da la importancia que debida a la validación. Y no se entiende la validación como un proceso de aprendizaje. La lógica de la validación es analizar la calidad de la información que se genera para identificar dónde están las oportunidades de mejora y poder lograr siempre que la calidad de los datos que genera el Estado peruano, en este caso, respeten los criterios de calidad acordados y que sean comparables con otros datos generados a nivel regional e internacional. La comparabilidad de los datos es muy importante, tanto a nivel nacional que internacional. Los criterios de calidad que se quiere alcanzar siempre son acordados con la contraparte, que en este caso, repito, es debida, y por lo tanto la validación es un proceso conjunto que permite focalizar el trabajo de acompañamiento técnico y fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones. El ámbito de intervención han sido las 14 zonas cocaleras del Perú, donde DEVIDA elabora bases de datos de los cultivos de coca a nivel de polígonos por cada una de las zonas cocaleras y cada zona cocalera viene validada de una forma independiente. La metodología de validación ha sido diseñada por el equipo UNODC-SIMSI y con el soporte del Illicit Crop Monitoring Program de la sede de Viena, que tiene expertise a nivel internacional sobre estos temas. El objetivo, repito, es obtener una descripción cuantitativa de la exactitud alcanzada en el proceso de estimación de la superficie cultivada con coca. Y la aplicación de las herramientas SIG de análisis espacial son clave porque permiten generar una información no solo cuantitativa, sino también cualitativa y espacial sobre la calidad de los datos. Y es justamente gracias a este detalle, o sea, esa capacidad a través de los sistemas SIG de determinar una calidad a nivel cuantitativo, pero también cualitativo espacial, como veremos más adelante, es que la validación se convierte en una oportunidad de aprendizaje y de fortalecimiento de capacidades. El proceso que se está aplicando contempla dos etapas, un control general de la calidad de los datos y después una validación de las bases de datos espaciales mediante el diseño de un muestreo, elaboración de una base de datos de referencia, el cálculo de indicadores estadísticos y análisis de los resultados. Este es un poco el flujo de trabajo que estamos aplicando. Entonces, en la primera etapa se analiza la estandarización de los nombres, de las estructuras de las tablas, la exactitud topológica, contraste entre la superficie interpretada con coca y las áreas erradicadas, y también un análisis
a nivel de toda la zona cocalera para eventualmente detectar focos de cultivo de cocas nuevos, porque sabemos que digamos, es un fenómeno en continua evolución, que puedan caer en los límites o afuera de las zonas cocaleras monitoreadas. Después entra en el diseño del muestreo a través de grillas de 5 kilómetros por 5 kilómetros que son generadas por cada zona cocalera a partir de sus límites. Se definen los estratos porque se aplica un muestreo aleatorio estratificado, considerando que nuestra clase coca es mucho más pequeña de la clase de áreas sin cultivos de coca dentro de la zona cocalera. Entonces se crean los estratos, se aplica el muestreo probabilístico de tipo estratificado con una asignación proporcional dentro de cada estrato para asegurar que también la clase de coca, que cubre digamos, una superficie mucho más inferior respecto a la porción de territorio sin coca, sea digamos, representada adecuadamente. Después se entra, digamos, en el vivo de elaboración de la base de datos de referencia, donde a través de uso de imágenes de muy alta resolución espacial, cultivos de los años anteriores y cuando disponibles en época de pandemia no es el caso, datos de campo. Y esta base de datos de referencia se crea adentro de la celda de la muestra que se han generado, obviamente no a nivel de toda la base. Después, una vez que se obtenga la base de datos de referencia y la base de datos, obviamente la original, que ha sido entregada y elaborada por Devida, empieza el trabajo de análisis, el protocolo de análisis y comparación, y acá es donde entran en juego las técnicas de análisis espacial, a través de que llevan a una elaboración de una matriz de error, cálculo de indicadores estadísticos a partir de esa y la definición de los criterios de calidad y análisis de los resultados. Voy a intentar ir rápido para no pasarme del tiempo. Es importante también ese análisis previo porque la estandarización de los datos es clave porque permite, digamos, tener la posibilidad de comparar datos de años distintos, permite también poder generar archivos de nivel nacional juntando todas las bases de datos de la zona cocalera de forma ágil, permite asociar después a la tabla de atributos otro tipo de información para análisis espaciales futuras que puedan abordar otro tipo de estudios que tengan que ver con aptitudes territoriales, otro tipo de datos incluyendo socioeconómicos, por ejemplo. Y la exactitud topológica también es importante. ¿Por qué? Porque es la que nos puede crear problemas si no está cuando queremos aplicar nuestras herramientas de geoprocesamiento como uniones, recortes, intersecciones. Entonces la base de datos, como he mencionado, se aplica en nuestras muestras generadas a partir de las grillas de 5 kilómetros por 5. El margen de error del muestreo utilizado es del 10%, o sea, define el tamaño de la muestra y su representatividad, no es relacionado con los resultados. Y como ya le mencioné, se crea la base de datos de referencia que después viene procesada. Las bases de datos que alcanzan los criterios de calidad acordados son aceptadas y en consecuencia las hectáreas totales del cultivo de coca de la zona cocalera son confirmadas. Cuando hay algunos criterios de calidad que no son alcanzados, entonces la base de datos pasa por un proceso de revisión por parte de Devida y sucesivamente viene sometida a un nuevo proceso de validación. Y esto es importante porque acá está justamente el proceso también de acompañamiento, el proceso de validación como aprendizaje, no es simplemente un fiscalizar, la calidad es así, no, la calidad se analiza para un trabajo de revisión cuando necesario para lograr alcanzar la calidad requerida y acordada con la contraparte. Los resultados finales vienen además utilizados por un trabajo de acompañamiento técnico al Estado peruano, en este caso a los equipos que entran en este tipo de análisis, y en apoyo a este proceso de aprendizaje continuo y de fortalecimiento de capacidades. El trabajo acá, para visualizar un poco, como les mencioné, comienza con la generación de la grilla
creada a partir de los polígonos de los límites de las zonas cocaleras. Después se crea el estrato de celdas que no contienen cultivos de coca, y ahí es donde se crea la muestra del estrato no coca, proporcional a su dimensión. Y lo mismo se hace con el estrato de coca, que viene primero identificado superponiendo a través de la intersección de los cultivos de coca con las celdas, y ahí es donde se crea la muestra aleatoria del estrato coca. Después las dos muestras se juntan para la generación de la muestra aleatoria estratificada final. Para la elaboración de la base de datos de referencia dentro de las celdas de la muestra que acaban de visualizar, se usan imágenes de alta resolución, diferentes obviamente, de mayor resolución espacial respecto a la que son usadas en el monitoreo, que afortunadamente en Perú tenemos el satélite peruano con todo su sistema que incluye otros sensores, y que son lo que se están usando actualmente en el monitoreo, permitiendo además alcanzar un buen detalle que gracias a las imágenes de Perusat es mayor de lo que se alcanzaba con las imágenes SPOT. Sin embargo, nosotros tenemos que usar imágenes de mayor resolución aún para poder validar, ya que no se puede hacer un trabajo de campo no solo por el tema de la pandemia, sino porque sería bien difícil cubrir con trabajo de campo todas las celdas de la muestra. Acá hay un ejemplo de las herramientas que se está utilizando para validar. Entonces acá vemos la diferencia en el detalle, que obviamente es puntual a nivel de las celdas de validación, y a través de esas imágenes se crea la base de datos de referencia, y ahí, una vez que están las dos bases de datos, es donde entra en juego el protocolo de análisis. Entonces empieza la comparación de las clasificaciones mediante técnica de análisis espacial, se elabora la matriz de error, se definen los criterios, se calculan los indicadores estadísticos. Entonces, primero que todo se trabaja a nivel de base de datos para crear a nivel de cada cultivo, polígono del cultivo de coca, una clase 1 que representa la coca. Después se tienen que juntar los polígonos de coca con las celdas de la muestra para que se genere también la clase 2, que es la clase no coca, que en este caso le hemos dado un valor 2. Una vez que se generan las dos bases de datos, se hace un dissolve para que cada base de datos, la de debida y la generada de referencia por el equipo SIMSI, tengan dos clases, una que es la no coca número 2 y la que es coca número 1 con sus respectivas hectáreas totales. Acá pueden ver que hay una ligera diferencia entre las hectáreas de coca estimada por debida y las estimadas por SIMSI adentro de la muestra. Una vez que se obtienen ordenadas las tablas estandarizadas y hecho el trabajo de dissolve, se puede aplicar la herramienta de unión para unir las dos bases de datos y ahí empezar a poder hacer el análisis final creando un código de validación que es la unión del código de la clase de debida con el código de la clase SIMSI, y acá ya vamos a poder empezar a analizar no solo dos clases, sino cuatro. Una clase 1-2, que es donde debida clasificó la coca y la referencia dijo que no era coca. La clase 1-1, donde ambas bases de datos concordan que es un área con cultivo de coca. 2-2, donde ambas bases de datos concordan que no es superficie con cultivo de coca, y la última clase que es la 2.1 donde la base de datos de debida clasificó como no coca y la base de datos de referencia dice que es un cultivo de coca. Entonces acá empezamos a analizar no solo una cuantificación del error, sino una calidad, una tipología de error y las hectáreas correspondientes. Y eso es importante porque volviendo un segundo atrás, acá estamos viendo que no tenemos solo un valor de error, acá tenemos también una indicación de la tipología de errores y su tamaño respectivo. Esta tabla, que es el resultado de la unión, se visualiza a nivel espacial. Entonces acá podemos identificar las cuatro clases que se pueden generar, donde el verde oscuro son las áreas sin cultivos de coca clasificadas correctamente, en verde claro son las áreas, las superficies de cultivo de coca clasificada correctamente, y en los otros dos colores vemos cultivos
que han sido confundidos con coca, entonces que eran otra tipología de cultivo, y cultivos de coca que han sido omitidos, o sea, que no han sido detectados. El resultado de la tabla generada mediante las herramientas de análisis espacial permite generar la matriz de error, o también denominada matriz de confusión, que permite identificar y cuantificar justamente esos dos tipologías de error que son denominados comúnmente como error de omisión y error de comisión. Ahí es importante, llega el momento clave, que es donde se definen los criterios, se calculan los indicadores estadísticos a los cuales después se aplican los criterios de calidad acordados. Entonces, a partir de esta información, entonces todo comienza con el shapefile de la unión de las dos bases de datos. Vamos a calcular porcentaje de acuerdo general, exactitud del productor, error de omisión que deriva de eso, exactitud del usuario del cual deriva el error de comisión, y el coeficiente kappa es una prueba de contraste del kappa para asegurar su representatividad. Esta es un poco la tabla donde se hacen todos los cálculos, y como pueden ver todo es calculado a partir de esos valores estimados adentro del shape a través de herramientas de análisis espacial. Los criterios de calidad son dinámicos, cada año vienen definidos de forma consensuada. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que estar tienen que respetar también un proceso de aprendizaje continuo, que en este caso está siendo de vida, que el año pasado recién asumió este nuevo rol de generador de la información. Anteriormente era la oficina de uno de sí que generaba la información. Entonces estos criterios representan un objetivo común que cada año se quiere ir afinando, mejorando y ajustando. Entonces para el 2020 los criterios que han sido definidos son un coeficiente de kappa mayor a 0.8, la hipótesis H0 que es kappa menor de 0.8 rechazada, y errores de omisión y comisión menores del 20%. Es importante tomar en cuenta también que se está trabajando sin la posibilidad de ir en campo, ¿no? Entonces, para concluir, sin pasarme mucho del tiempo a disposición, yo creo que es importante mencionar en las conclusiones que la aplicación de las herramientas de análisis espacial brindan la posibilidad de analizar la calidad de la información de un punto de vista cuantitativo, cualitativo y espacial. Y eso es un punto clave, porque como les mencioné al principio, los resultados obtenidos sirven para focalizar el trabajo de acompañamiento técnico. Entonces nosotros sabemos dónde hay un error más de confusión de los cultivos, dónde hay un error más de no detección de cultivo, sabemos la dimensión de esos errores, sabemos dónde están ubicados los errores, y eso nos permite hacer talleres, trabajos de lecciones aprendidas para que el siguiente año el monitoreo sea mejor, que el siguiente año el monitoreo alcance una calidad siempre más alta. Entonces la calidad de los datos es crucial si queremos usar los datos en el diseño de políticas, estrategias o protocolos basados en evidencia, y la información basada en evidencia es clave para la toma de decisiones efectivas y integrales. Los SIG, para resumir todo, son las herramientas clave para lograr todos estos objetivos. Entonces, muchas gracias por la atención, y eso era un poco lo que quería compartir hoy día con ustedes. Gracias, Magíster Luisa Sterponi. Continuando con la segunda parte de su exposición, le haré llegar las preguntas hechas por nuestros participantes. La primera pregunta de Víctor Hugo es: ¿qué resolución tienen las imágenes de satélite que están empleando? ¿Están utilizando imágenes de satélite hiperespectrales? ¿Con qué resultados? Muy interesante la pregunta. Nosotros estamos usando imágenes con 30 centímetros de resolución de la pancromática, justamente para alcanzar este mayor detalle que es necesario para la validación, siendo un proceso también independiente. Las imágenes hiperespectrales tienen mucha potencialidad. Actualmente satélites con imágenes hiperespectrales de resolución espacial adecuada recién están empezando a aparecer.
hay un nuevo satélite hiperespectral chino que tiene un píxel de 10 metros y hay sensores montados en aviones hiperespectrales, y justamente este año en el trabajo que se está haciendo con el grupo de trabajo multisectorial que incluye CONIDA, tenemos el objetivo de mejorar e intentar automatizar también las metodologías aplicadas para el monitoreo. Entonces las imágenes hiperespectrales son parte de los datos que estamos empezando a analizar. Para el cultivo de coca la información espectral en realidad no ayuda muchísimo, por eso es bien complicado por la componente suelo y por la variabilidad que tienen los ritmos de cosecha a lo largo del año, que no son constantes. Tú puedes tener un cultivo en plena producción y al lado uno ya cosechado, entonces tampoco se puede utilizar la lógica multitemporal para discriminar los cultivos, pero sí se quiere apuntar al uso de las imágenes hiperespectrales, por ejemplo, para analizar temas de productividad. Así que ojalá el próximo año les pueda contar en el Congreso algún avance sobre los datos hiperespectrales que definitivamente son muy interesantes. Bien, doctora, le voy a hacer llegar otra pregunta. Garro Yamir pregunta, ¿existe alguna plataforma donde se puedan visualizar los resultados en Shapefile? No sé si en el CONIDA tiene la plataforma el SysCode, que es donde se publican todos los resultados y ahí están los reportes donde se pueden visualizar para pedir los datos. Yo creo que siendo datos sensibles y por obvias razones también confidenciales, hay que hacer una solicitud específica debida, que es, digamos, el propietario de los datos, ¿no? Bien, doctora, tenemos otra consulta a nuestro participante Crisóstomo Leslie. Dice, cuando realizan el análisis de imágenes satelitales, se enfocan en la campaña agrícola para discriminar el cultivo de coca de los otros cultivos, es decir, analizando las firmas espectrales. Un poco respondí antes, o sea, es bien complicado el uso de las firmas espectrales para la detección del cultivo de coca. Por eso es una expertise la del analista de los cultivos muy compleja y muy difícil de encontrar como especialidad. ¿Por qué? Porque no hay una firma espectral bien definida en el cultivo de coca, que además tienes diferentes etapas y, como le repito, a lo largo del año varía mucho. Entonces, por la componente del suelo, por la diferencia de los suelos en diferentes zonas, no se utiliza la análisis espectral actualmente para la detección de los cultivos. Y les cuento que obviamente las oficinas de UNODC, que son las encargadas de estos tipos de análisis también en Colombia, en Bolivia, sobre otros tipos de cultivos en Afganistán, en Myanmar, tienen mucha expertise sobre eso, y realmente es un tema complicado eso. Se podría usar la firma espectral para detectar los otros cultivos y evitar, digamos, esos errores de confusión que he mostrado, ¿no?, en algunos casos. Lo que sí se está experimentando un poco, ver la posibilidad de usar más herramientas de inteligencia artificial, quizás las imágenes hiperespectrales, y se quiere ver un poco el radar, pero más por temas de productividad. Realmente el tema de la firma espectral es complejo para detectar el cultivo de coca. Bien, doctora, le hago llegar una última consulta a nuestro participante, Sergio Luna. ¿Cuál crees que sería el siguiente nivel de su proyecto? Ay, qué buena pregunta. Tengo muchas ideas, tenemos muchas ideas, y todas tienen, digamos, en todas las ideas tiene mucha importancia el SIG, o sea, los sistemas de información geográfica, porque se generan muchos datos. La misma oficina ha generado datos por muchos años. Lo que siempre representa un poco las debilidades a nivel internacional, no estoy hablando del Perú, es analizar los datos, o sea, ir más allá de los datos. Entonces, una vez que los datos se logren estandarizar bien, y por eso es importante también estos procesos de análisis de la calidad, las posibilidades son infinitas. Entonces, uno puede usar los datos para analizar tendencia, puede cruzar los datos, que es un trabajo que estamos empezando a hacer con los otros delitos conexos. Se pueden analizar factores sociales, económicos, demográficos,
que de alguna forma son conexos a la presencia de los cultivos de coca, y a raíz de eso, gracias a esas evidencias, poder dar indicaciones para el diseño de políticas, estrategias de desarrollo. Entonces, a eso es lo que estamos apuntando en este momento. Gracias, doctora, por hacer una amplia explicación y entusiasta a nuestros participantes. Ahora vamos a invitar al teniente coronel Fabián Brondi Rueda, quien le agradecerá por su excelente ponencia. Adelante, mi comandante. Gracias. Estimada Luisa, a nombre del director del Instituto Geográfico Nacional, te agradecemos tan brillante exposición. De verdad que tú siempre estás con una súper buena actitud para participar de este tipo de eventos organizados por nosotros. A través de tu conocimiento y tu experiencia nos permites a nosotros entender el más allá que podemos llegar utilizando herramientas, en este caso los sistemas de información geográficos. Y fíjate que anoté algo que dijiste que de todo me gustó más. Herramientas que nos ayudan a generar evidencia, y eso es verdad. Gracias otra vez, Luisa, y esperamos tenerte pronto en la siguiente edición. Y quiero terminar diciendo que Luisa también es profesora de sistemas de información geográfica y teledetección, y de muchos de los que estamos presentes en este evento de organizadores y participantes, y seguramente vamos a volver contigo para seguir instruyendo. Gracias otra vez y que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Perdón, quiero solo decir una cosa, que creo que esta es una buena oportunidad para quizás dejar un poco en la mesa el interés de fortalecer un poco la alianza entre UNODC y el IGN, porque todos trabajamos con datos, todos apuntamos a generar las evidencias, entonces, digamos, hay mucha disponibilidad por nuestro lado en ese sentido. Perfecto, te tomamos la palabra y esto por ya favor. quedó grabado. Okay. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, mi comandante, por sus palabras y entusiasmo para decírselo. Muy bien, ahora daremos pase a nuestro tercer expositor internacional de la noche. Él es el ingeniero Stefano Serafini, quien es especialista en gestión de proyectos LIDAR aerofotogramétricos, experto en procesamiento y gestión y análisis de datos. Él es formado en técnica para ingenieros topógrafos. Posee una maestría en procesamiento de datos LIDAR. Tiene una maestría también en uso de equipos LIDAR. A nuestro expositor internacional se le recuerda también que tiene 20 minutos para realizar su ponencia y se le avisará con 5 minutos de anticipación al término de la misma. Bienvenido, ingeniero Serafini. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Me gustaría agradecerla muchísimo por esta oportunidad. Y antes de todo pido disculpas para mi tan sencillo español. Espero que se entienda bien y que alcance a entender lo que me gustaría contar. Y voy compartiendo mi pantalla. Por acá. Ok, no sé si ya se ve la pantalla. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Y como comentaba, soy Stefano Serafini, soy el responsable técnico y de desarrollo de la empresa METS BV, que es una empresa de Europa que nacida en la unión de personas que trabajan desde mucho tiempo y tienen una amplia experiencia en el campo del levantamiento LIDAR, fotogramétrico y geodésico, y de sistema y desarrollo de software informáticos. Y nuestras principales actividades son las de los servicios, o sea, de la adquisición de datos, realizada a través de, sobre todo, a través de plataformas aéreas, entonces avionetas, helicópteros, y en un segundo momento también de drones. Y el segundo, digamos, la segunda principal actividad que tenemos, no segunda para importancia, es el desarrollo de software. Estamos desarrollando varios software que se hacen a medida para la gestión, a la medida, o sea, en función de lo que el cliente pregunta o necesita.
Y para gestión de proyectos, integración de varias tipologías de tecnología. O sea, a partir de imágenes, LIDAR, fotogramétrico, LIDAR transportado, drones, móvil, teléfonos, fotogrametría, también fotografía por teléfono y varias. Esta es una breve presentación de lo que hacemos. Y lo que me gustaría hacer esta noche es presentar un ejemplo de lo que cada día se escucha por cada lado hablar siempre de inteligencia artificial. Y me gustaría explicar y mostrar un ejemplo de cómo aplicar esta nueva tecnología. No es tan nueva, pero claramente se está sviluppando muchísimo, de cómo aplicarla en nuestro sector, o sea, en lo del levantamiento LIDAR aéreo y fotogramétrico. Y ya en el 2019, MED, BV y el IGN acordaron un convenio tecnológico para colaborar en el desarrollo de importantes proyectos. Uno de estos es lo que se hizo en Cuelap. Esta, por ejemplo, es el área de estudio que se encuentra, esta es la ciudadela, la fortaleza de Cuelap, esta toda la área alrededor del área. Más una área más pequeña, un poquito más desconocida, que es el Imperio, que se encuentra muy cerquita a esta área. Ahora voy a explicar la razón por qué estoy hablando de las dos áreas en particular. Esto que es una foto, algunas fotos de cómo se ha llegado al sitio. Acá, por ejemplo, están nuestros equipos, LIDAR. Y esta tecnología empleada. La idea de este proyecto fue la de utilizar la inteligencia artificial para encontrar edificios escondidos bajo de la vegetación. Para hacerlo, se ha empezado con hacer un levantamiento LIDAR y fotogramétrico. El LIDAR que se ha utilizado es un LIDAR que generalmente utilizamos sobre helicópteros. Es un LIDAR de aéreo, que es este. Es un LIDAR que permite de tomar un rango de hacia 800 metros. Entonces es un LIDAR bastante pesado, pero útil para llegar a cabo de un proyecto como esto. Para tomar una gran cantidad de puntos. Y como sabes, el LIDAR tiene la posibilidad de penetrar también la vegetación. Claramente, donde pasa luz, pasa el rayo del LIDAR. Y esto es cómo fue instalado en el dron. Hemos logrado, no obstante la altura del sitio, del área, que es como 3000 y pico metros, instalarlo y volar con un dron. Tomar en cuenta, por ejemplo, que este LIDAR es bastante pesado. Estamos hablando de 5 o 6 kilos de herramienta. Otra foto de la instalación hecha. Esta, por ejemplo, es la solución de una trayectoria. O sea, que es decir, que este LIDAR tiene un IMU. Un IMU que claramente va a medir los ángulos de movimiento del equipo y un GPS que se conecta a los satélites. Cada vez que se regresa a la oficina, que se van a chequear los datos tomados en campo, antes de todo se hace una solución de la trayectoria hecha. Esto para empujar lo más posible la precisión del dato. Ahora quiero mostrarte un video muy rápido donde se muestra un poco cómo se hizo el levantamiento. No sé si se escucha el audio. Ok. Esta es la fortaleza, como bien conoce. Este es un primer modelo tridimensional tomado desde la nube de puntos. Y este es el mismo modelo con una textura. La textura claramente sale desde la fotografía aérea.
Esta, por ejemplo, es una mezcla entre el modelo, digamos, del terreno. No es propio del terreno, pero es el modelo principal con la nube de punto de la vegetación. Así para entender bien qué es el modelo y cuál es la vegetación. Perdón. Esta es la nube de punto líder. Acá se ve bien cómo se ha filtrado el terreno, la vegetación y lo que no es ni terreno ni vegetación. Fue hecho así simplemente para entender bien la forma, cómo son la conformación de estas casas, de lo que queda de estas casas. Ok. Ahora, como estaba comentando antes, nuestro core business es también el desarrollo de software. La misma área claramente se puede ver. La voy a abrir por acá. Este es un software online que permite la gestión y la visualización y todo lo que sea necesario medir, preguntar al dato online. Ahora voy a tomar esta área, Web. Acá estamos. Esta es toda la parte de la fotogrametría aérea. Donde se encuentran perfectamente las casitas que estamos buscando. Y siempre en el software puede tomar la parte tridimensional. Ok, esta es la nube de punto líder. Toma un poquito de tiempo porque está cargando desde el web. Entonces, ya estamos hablando de una nube extremadamente densa. En algunos puntos llegamos hasta los 500 a 600 puntos por metro cuadrado. ¿Esto por qué es importante? Porque desde la fotografía es verdad que reconoce bien las casas, pero donde las casas están cubiertas de la vegetación no lo alcanza a entender, no lo alcanza a reconocer. De ahí sale el líder. Esto después lo voy a mostrar mucho más mejor en el área donde está todo cubierto. Ok. Ahora, me gustaría mostrar el vídeo del Deep Learning. Lo voy mostrando y después hablo sobre el vídeo. Ok, estas son cosas que ya hemos visto en el video anterior. Un poco más rápido. Ok, ¿cuál es el objetivo de este estudio?
es la creación de un software de inteligencia artificial que tenga el objetivo de encontrar, de buscar y de encontrar las habitaciones de los chachapoyas bajo de la vegetación. Se tomaron dos áreas. La primera, la de Cuelap, la fortaleza, que se utilizó para entrenar el modelo y el algoritmo de inteligencia artificial. La segunda área, el imperio, que es el área donde vamos a buscar las casas bajo la vegetación. Bueno, ¿cuál es la metodología que se ha aplicado? La primera cosa, claramente, es hacer un levantamiento LIDAR de alta intensidad, o sea, con mucho punto por metro cuadrado. Así que hay más oportunidad de penetrar la vegetación. Y como comentaba antes, un LIDAR claramente donde pasa luz puede pasar el rayo del LIDAR. Entonces hay la oportunidad que el LIDAR que va a golpear una hoja de los árboles se va a dividir en dos partes. La segunda parte sigue su viaje hasta el terreno. Entonces, el primer paso, hacer el levantamiento LIDAR. El segundo paso, hacer el setup y el training del algoritmo de inteligencia artificial. Esto fue hecho en la fortaleza, donde hay las casas bien visibles. Así que para hacer el entrenamiento, alcanza bien explicar al algoritmo, setar el algoritmo en función de la forma y de la medida de la casa. Siempre en la ciudadela, en la fortaleza, se han tomado como 70% de la casa que se reconocen para entrenarlo y un 30% para hacer el control. O sea que el algoritmo no se va a equivocar con cosas que en verdad no es lo que estamos buscando. En final, en la segunda área, donde hay toda la cobertura de los árboles, se va a buscar con este algoritmo, con esta inteligencia, las casas bajo de la vegetación. Y en final se va a hacer un chequeo en campo, así para averiguar que efectivamente se ha encontrado lo que se ha encontrado. El dato claramente que se ha utilizado, más de la nube de puntos, son productos derivados de la nube de puntos, o sea, el MDT, que es el modelo digital de terreno, el MDS, que es la superficie, entonces con la vegetación y todo, y la ortofoto. Estas son las fases que ya expliqué. Ok, acá se ve muy bien cómo se reconocen bien las casas. Esta es la fortaleza, utilizada para entrenar el algoritmo. Ok, nella prima fase, come comentaba, fueron encontrados como 84 edificios que fueron utilizzati para entrenar la base del software. Fueron seleccionados por visibilidad, que se ven visibles, que se vean bien, y para la presencia o la ausencia de vegetación. Por cada uno de estos edificios se ha analizado la forma, el centro y la dimensión aproximada. Algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, están totalmente fuera de la vegetación y esto está cubierto por humedad. Siempre estamos hablando de entrenamiento. Ok, algunos datos un poquito más técnicos, es decir, que la casa que hemos encontrado, todas están alrededor de los 15 metros de diámetro, espero que también en español se diga diámetro, y por esta razón se ha tomado una cuadrícula de 30 metros por 30 metros, así para no dejar fuera algún tipo de elementos útiles y tener un traslape suficiente.
por cada edificio, el software ha generado algunas secciones sobre el número de puntos del líder y algunas alteraciones por cada una de estas secciones. Ahora muestro una foto justo para explicarlo. Las alteraciones son muy útiles porque claramente nunca se va a presentar siempre la misma situación. Entonces se va a hacer un entrenamiento modificando y alterando cada sección encontrada. Se hicieron algo como 125 secciones, 125 variantes por cada una de estas secciones. Y llegando a 10.500 datasets da tomar como ejemplo para entrenar el algoritmo. Los edificios fueron divididos en dos partes, uno para entrenar y una parte, el 30% más pequeña, para averiguar lo que está haciendo el algoritmo. Ok, este es un ejemplo de sección. Si se va a hacer una sección acá, lo que se ve es este muro, que es esta parte de la casa, y esta, que es esta parte. Una vez que he encontrado el centroide de este edificio, se van a hacer varias secciones alrededor de todo el círculo de esta casa y se van a aplicar algunas modificaciones. Así que si en una otra situación el muro no se encuentra acá, se encuentra allá o en otra manera, el algoritmo sigue encontrándolo. Esto es un otro ejemplo de secciones hechas sobre la nube de punto líder. Por fin se llega al imperio. Esta es la segunda área, la que está totalmente cubierta de vegetación. Acá el software, una vez que ya está entrenado en el área donde la casa se ve bien, va a encontrar todas las casitas que se encuentran bajo de la vegetación. Y esta por ejemplo es la cobertura de la vegetación sobre el área. Otra foto, otro ejemplo esta es una nube de punto filtrada por ground y vegetación. Acá se ve bien el terreno y los árboles que están sobre. Y esta es la sección del terreno. Ok, este es el resultado. Esto es lo que el algoritmo ha encontrado bajo de la vegetación con el uso de este algoritmo. Esto porque es importante entenderlo, porque con una fotogrametría no se alcanza a ver. O sea, si se hace una ortofoto, acá no se ve lo que está bajo de la vegetación. Con el uso del LiDAR y del reconocimiento por inteligencia artificial, se encuentran todas estas casitas que antes no se alcanzaba a ver. Por fin se llega en campo y se va a averiguar que efectivamente no nos estamos equivocándonos. Y esto es verdaderamente lo que se ha encontrado. Esto. Disculpa. No, creo que se ha bloqueado. Ok, esta por ejemplo es la área del imperio. Voy a mostrar algunos ejemplos de esta actividad. Esta es la nube de punto filtrada sin vegetación. Como se ve, algo se encuentra. Algo que antes no se alcanzaba a encontrar. Este es un otro ejemplo. Por arriba hay el MDS, o sea, la nube de punto completa con la vegetación. Abajo hay sin vegetación. Nos tocaría entender bien que generalmente cuando se hace un filtraje de nube de punto líder, se tiende a sacar todos los elementos que no apartienen al terreno. Esto es decir, que todas estas casas, si se hace un filtraje normal, se sacan.
y lo que aparece es simplemente el terreno y seguimos sin encontrar las casitas. Con este algoritmo, en final, lo que se logra es tomar esta forma que claramente se entiende bien de qué estamos hablando. Voy a mostrar también esta área en el atlas, así que se ve mejor. Ahí estamos. Ok, esta es la área. Como puede ver, sí, probablemente con un poco de intuito algo se puede ver, probablemente, pero es verdaderamente muy difícil. El resultado del algoritmo nos indica esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que el algoritmo ha identificado esta área, este círculo, voy a verlo en el nube de punto o en el MDT. Ahí se encuentra. Y este es el resultado final. Ok, espero que se haya entendido bastante bien. Si hay preguntas, estoy acá. Y nada, soy feliz de este proyecto. Aprovecho para agradecer también el IGN que nos permitió de realizarlo. Y nada, muchas gracias. Gracias, ingeniero Serafini, por su explicación de su proyecto. Ahora daremos pase a las preguntas hechas por nuestros participantes. La primera pregunta que hace Raúl Lazo es: ¿qué programa utilizan para el desarrollo de los algoritmos inteligentes? Te lo muestro. Ahora voy a tomar el vídeo. Simplemente es en TensorFlow, es basado sobre TensorFlow. Acá. Ed implementato en C++. No sé si he contestado la pregunta. Tenemos otra también pregunta para usted, ingeniero, de Garro Yamir. Dice: ¿en qué otros proyectos arqueológicos sería aplicable esta metodología? Esta es una buena pregunta. O sea, en final lo que ofrece la inteligencia artificial es así vasta como empleo que no puedo decir en todo, pero me gustaría. O sea, todo lo que dice, todo lo que se puede imaginar se puede aplicar con esta metodología. Claramente tiene que ser entrenada y ser aplicada. Bien, otra pregunta de nuestro participante es: Carlos Amezquita pregunta: ¿tienen planificado un siguiente proyecto con el IGN? Sí, creo que sí. Estamos mirando al próximo, ayúdame por favor, Teniente Coronel Brondi, y estamos mirando a la próxima campaña en Antártida con el uso del equipo LIDAR. Bien, interesante, ingeniero Serafini, la explicación que nos ha brindado. Tenemos otra pregunta. A ver, Salazar Ronald nos dice: ¿tiene alguna experiencia en generación de cartografía urbana con tecnología LIDAR en áreas altamente consolidadas? ¿Cuál ha sido su precisión? Sí, claro que sí. Y porque antes de ponernos a estudiar este tipo de desarrollo, la empresa nació sobre el levantamiento LIDAR. Hemos trabajado muchísimo en Latinoamérica, entre Colombia, Ecuador y Perú, claramente. Y sí, de verdad no sé cuantificar los kilómetros cuadrados procesados y volados, pero son bastantes. Y proyectos grandotes como de 100, 200 kilómetros cuadrados fueron hechos también en Colombia.
y la precisión que se van a alcanzar, estamos hablando de hasta los 10 centímetros. Estamos hablando de vuelo de alta cota, claramente. Estamos hablando de vuelo desde los 600 hacia los 1500 de altura GL, claramente en función de la meteorología local y del área. Hay áreas donde se puede volar a 1500 metros sin ningún tipo de problema, y hay áreas en Colombia, por ejemplo, que son siempre cubiertas desde la nube. Entonces hay que volar más bajo. En función claramente de lo que necesita el cliente y de cómo se hace el vuelo, la precisión puede ser più o menos, más o menos alta o baja. Es decir, que generalmente cuando se vuela en centros habitados o similares, se puede alcanzar precisión planimétrica de 10-15 centímetros y altimétrica de 10 centímetros en sigma 1. Gracias por la explicación, ingeniero Serafini. Ahora vamos a invitar al teniente coronel Fabián Brondi Rueda a darle las palabras de agradecimiento por su exposición. Adelante, mi comandante. Gracias. Bueno, estimado Estefano, a nombre del director del Instituto Geográfico Nacional te agradecemos esta ilustrativa exposición. De verdad esperamos continuar, mejor dicho, con esta alianza sin ánimos de lucro que nos permite emplear la tecnología con la que ustedes cuentan y también aprender la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen en este campo de las geotecnologías, y en este caso específico del empleo y el procesamiento de sistemas LIDAR montados en aeronaves, hablando de RPAs. Y te voy adelantando que ya te vamos comprometiendo, si todo sigue andando como esperamos, vamos a exponer los resultados de nuestro siguiente proyecto y de los que podamos hacer durante el año. De verdad estamos muy contentos porque de esta manera nos estamos acercando a métodos que todavía, por lo menos aquí en Perú, no los dominamos como ustedes ya tienen esta experiencia. Gracias por tu tiempo y además sé que ahorita son las 3 de la mañana en Italia. 2:30. Un agradecimiento especial. No, soy muy feliz. Por tu voluntad y para que sepan, Estefano no quiso dejarnos un video, él pidió estar presente y eso también te lo agradecemos bastante. Gracias, Estefano, y nos vemos pronto en la siguiente edición de este evento. Gracias. Gracias al ingeniero Stefano Serafini, gracias por sus palabras, mi comandante. Finalizando ya las exposiciones de nuestro congreso, vamos a dar pase al último expositor de la noche. Él es el teniente coronel Reinaldo Flores Rivero, quien es especialista en gestión de información geoespacial y tecnologías de información geográfica. Él es ingeniero geógrafo por la Universidad Nacional Federico Villarreal y actualmente se desempeña como subdirector de Sistemas de Información Geográfica en el IGN. A nuestro expositor se le recuerda que tiene 20 minutos para realizar su exposición y se realizará con 5 minutos de anticipación al término de la misma. Bienvenido, mi comandante. Gracias, señor Alvarado, por la presentación. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos al IGN, a vuestro Instituto Geográfico Nacional. Esta noche, permítame compartir el tema de infraestructura de datos geoespaciales y la implementación de los geovisores del Instituto Geográfico Nacional. Fíjense bien, existen diferentes infraestructuras, como es el caso de infraestructura de salud, infraestructura de educación, infraestructura vial, entre otras infraestructuras. Una de ellas es la infraestructura de datos geoespaciales, es la infraestructura de todas las infraestructuras, vale decir que es transversal a todas las actividades del hombre de las instituciones. Dentro de este contexto, esta infraestructura de datos geoespaciales de diferentes componentes, voy a enumerar los más principales. Entre ellas tenemos las normas que regulan
la producción, la actualización, la distribución y la publicación de la información. Estas normas tenemos de supranacionales de la ISO, de la familia 19100 y algunas normas nacionales. Tenemos otro componente de la gestión de los datos geoespaciales propiamente dichos, ya sea fundamentales o temáticos, están a cargo de las instituciones generadoras de información. Tenemos otro componente importante, el capital humano, que gestiona toda esta información. Otro componente es la tecnología, que permite la interacción de los diferentes servidores de distintas organizaciones, interoperan entre sí a raíz de la petición de un usuario. Además tenemos el componente de las políticas y acuerdos interinstitucionales que definen qué información van a compartir de acuerdo a las políticas nacionales. Y otro componente importante son los metadatos que describen las características o atributos de los datos. Este término de infraestructura ya viene madurando más de cerca de 30 años, exacto son 28 años en promedio, a partir de 1992, que parte del Acuerdo del Río de Janeiro, ¿no?, viendo la importancia de la información geográfica para el cambio climático, monitoreo de la deforestación y entre otras. Pues hoy en día existe el Comité Regional de las Naciones Unidas sobre la Información Geoespacial. Este comité conforman diferentes expertos en la materia, también los representantes de los institutos geográficos y cartográficos de los países. Además tiene como soporte organizaciones como el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la entidad técnica en ámbito geoespacial, el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, regula el marco geodésico, las iniciativas del Geosur, de alguna forma regulan la implementación de los geovisores en los países y en las instituciones. Y este comité tiene 4 ejes fundamentales. Es el caso del marco estadístico y información geoespacial, que integra la parte estadística, la información estadística con la información gráfica. La red académica conforman diversas universidades de diferentes países de América. Infraestructura de datos espaciales propiamente dicho. Entonces este comité regula, saca directrices supranacionales donde los países adoptan de acuerdo a las realidades de cada país. El único propósito es ayudar a que se cumplan los objetivos del desarrollo sostenible 2030. Yo sé de paso, la información geoespacial está directamente ligado a 14 objetivos del desarrollo sostenible y uno de los variables principales de las mismas. En este marco, ya aterrizando a nivel nacional, las instituciones en sus planes estratégicos sectoriales ya contemplan los objetivos de desarrollo sostenible. Prende, implícito y transversal, el uso de la información geoespacial. Y el IGN, siendo consecuente con las políticas nacionales, con los datos abiertos, bajo la filosofía del Estado, cerca de la ciudadanía, implementado con las últimas tecnologías, los software, los productos R, de las últimas versiones, y el hardware, ha implementado los diferentes geovisores que a continuación voy a presentarles. Tenemos geovisores netamente de datos fundamentales, de
diferentes escalas que los usuarios pueden acceder. El Geovisor Nacional de Imágenes, y voy a hacer la presentación también, van a poder apreciar lo que expuso mi antecesor, el expositor que me antecedió. El geovisor de marco geodésico y otros geovisores integran a las diferentes instituciones.